Este es un recurso interesante que ustedes lo podrían utilizar. Es un juego que tiene la misma metodología que tiene el video interactivo, ¿sí? Este es el arcaico, pero nunca pasado de moda Pac-Man. Lo interesante en este juego es lo siguiente que voy a mostrarles. ¿Sí? Entonces tiene un punto de interrupción y el estudiante, para seguir jugando, obviamente tiene que ir contestando determinadas preguntas y de esa forma, por repeticiones, obviamente pues se ve forzado a que el estudiante al menos busque un sitio de internet, pregunte al compañero cuál es la respuesta para poder seguir jugando, ¿no es cierto? Entonces le decimos que, ojo con el semáforo, ¿sí? Le decimos que es de entrada y el semáforo obviamente ya le cambia a verde. O si decimos que es salida, de todas formas le cambia a verde el momento que yo le pongo enviar respuesta. Entonces el estudiante en ese momento está habilitado para poder seguir jugando. En que el estudiante responda todas las preguntas de forma acertada. ¿Sí? Entonces, se han implementado dos objetos de aprendizaje y el estudiante ya ha recorrido por todos estos objetos de aprendizaje y el momento que esta plataforma de aquí, detecta que consumió todos los objetos de aprendizaje de forma exitosa, le muestra este mensaje: enhorabuena, has logrado el objetivo del juego. Que evidentemente es mientras el estudiante no contesta alguno de los objetos de aprendizaje de forma acertada, va a seguir jugando hasta que complete de forma acertada. Es decir, que las 5 preguntas que se pusieron como puntos de interrupción sean contestadas afirmativamente. Esta es una de las opciones que quizás ustedes la podrían manejar. La plataforma tiene realmente un banco de juegos que uno puede reutilizar. Sí, no existe una amplia variedad. Más bien me he permitido mostrarles esto de aquí, no estaba pensado, sino más bien es como tener un abanico, ¿no? Tener de distintos sabores, por decirlo así, porque ¿qué sucede cuando nosotros estamos en las Navidades? Vamos donde fulana, nos dan de un sabor, donde sultana, nos dan el mismo sabor, y a la final, pues, lo novedoso en la línea del tiempo, si lo utilizamos mal, si abusamos mucho, resulta normalizado, y a la vez, pues, lo mismo que el profe, lo mismo que en la materia tal, lo mismo que en aquella asignatura. Entonces, mientras más variedad tengamos, quizás podamos estar jugando, pero de forma estratégica para no llegar a quemar los recursos tampoco. Esto de aquí, ¿cómo funciona? Simplemente lo que tenemos acá, uno se registra en la plataforma, acá está el nombre S-Game, y acá lo que nosotros tenemos es pues simplemente nos vamos a crear el juego. Y en crear el juego, aquí tiene ya su biblioteca, podemos elegir juegos de distinta dificultad, no es muy amplio, quizás para algunos suficiente, tenemos como 8 o 10 plantillas de juegos, en este caso utilicé la de Pac-Man, entonces seleccionamos el juego, seleccionamos la plantilla y acá seleccionamos los objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje, ¿de dónde salieron? Salieron evidentemente de lo que Wilson mencionó, el Excel Learning. Entonces, en Excel Learning, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada punto de interrupción que apareció en el juego se constituye en un objeto de aprendizaje desarrollado aquí en Excel Learning. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es utilizar como ustedes pueden ver aquí, este es el recurso de cuestionario SCORM, ¿sí? Entonces, ¿dónde está localizado este de aquí? Pues simplemente acá tenemos el cuestionario SCORM y de esa forma nosotros podemos, con un identificador de manera visual que ayude al estudiante, en este caso es la imagen del dispositivo y seguido la pregunta. Y más abajo nada más escogemos la respuesta correcta de las distintas opciones que nosotros logremos ingresar.
¿sí? Entonces tendríamos que generar tantos recursos como interrupciones necesitemos dentro del juego. Pero, ¿cuál es el pero aquí? Que nosotros, este recurso de aquí, como aquí dice que es un cuestionario SCORM, la única forma que este cuestionario interactúe con el juego es que nosotros lo exportemos acá como un estándar educativo SCORM. ¿Cuál de los dos? Es el SCORM 1.2. A pesar que el SCORM 2004 sea una nueva versión, tiene bugs y causa problemas de compatibilidad. Entonces, funciona mejor y trabaja mejor el SCORM en la versión 1.2. ¿Ya? Y lo mismo sucede cuando nosotros queremos hacer que este cuestionario interactúe con el Moodle, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos o queremos que el objeto de aprendizaje deje huella dentro del Moodle, eso es que tengamos un informe de actividad del objeto, debemos también hacerlo como un paquete SCORM en la misma versión. El momento que nosotros guardamos en esta versión, allí sí nosotros podemos o ir a esta plataforma a crear los puntos de interrupción. Entonces yo tenía aquí dos. Selecciono este de aquí, le pongo aquí en añadir, selecciono el otro objeto y también le pongo en añadir. Sí, entonces acá se me lista todo lo que he ido yo agregando como puntos de interrupción. Obviamente el juego aprovecha el momento que el usuario comete un error, pierde una vida, choca con algo y allí aprovecha para lanzarle estas preguntas o la actividad que nosotros le pongamos. No necesariamente tiene que ser una pregunta. Puede ser que en la primera interrupción le muestra un video corto o le da una información en un párrafo y en la siguiente interrupción le hace una pregunta sobre el texto anterior. Entonces, obviamente nosotros podemos usar, en este caso, he puesto preguntas como para que el tema sea un poco más, se le siente un poco más directo cuál es el objetivo de trabajar con algo como esto, ¿sí? Entonces, simplemente confirmamos los objetos de aprendizaje. Acá volvemos a decir que sí queremos usar todos estos objetos que se mapen y acá empezamos con el tema de configuraciones. Entonces, simplemente es leer y de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos, vamos marcando cada una u otra de las opciones. Y acá igual. Acá nos pregunta cuándo el juego ha finalizado. Entonces acá es donde nosotros escogemos si queremos que el estudiante repita o esté contestando de forma, digamos, infinita quizás los objetos de aprendizaje, o el momento que el estudiante ya ha contestado todo de forma correcta y vamos marcando las opciones de acuerdo al objetivo que nosotros nos planteemos con el juego. Entonces, en este sentido, simplemente hacemos todas las configuraciones y le damos simplemente el nombre al juego, le ponemos la descripción, confirmamos metadatos y ponemos crear juego. En ese momento ya nosotros tenemos el juego definido y simplemente esto de aquí podemos embeberlo en el Moodle de dos formas. Podemos hacerlo mediante el código de inserción a través de un iframe, copiamos este código y lo embebemos como si estuviéramos embebiendo un Genially dentro del Moodle. O en su defecto, lo descargamos también en versión SCORM 1.2 y lo que hacemos en el Moodle es crear el recurso como SCORM y subimos el paquete que hemos descargado acá. Lo que hicimos acá es previamente pues haber diseñado los cuestionarios SCORM, haberlos exportado. Entonces acá, antes de crear el juego, nosotros ya debíamos haber hecho lo siguiente, es haber llegado acá, acá en el perfil y en paquetes SCORM, yo aquí voy subiendo todo lo que yo tenga. Simplemente escogemos donde tenemos guardado el paquete SCORM y aquí vamos a tener
nosotros nuestra biblioteca o repositorio de los objetos que vamos a estar utilizando en nuestros juegos. Sí, entonces, esta es la primera opción que quería mostrarles. La segunda opción se encuentra dentro del mismo Excel Learning, ¿sí? Entonces, aquí me voy a permitir crear uno de estos y acá, para poderlo utilizar, debemos cumplir o tener ciertas consideraciones de antemano. La primera consideración es que para que esto funcione correctamente con el Moodle, no puede existir más de un objeto SCORM por cada una de las páginas. Como tenemos la idea a veces de tener varias cosas funcionando dentro del objeto de aprendizaje, debemos tener claro de que por página vamos a ir colocando un objeto SCORM. Por ejemplo, en esta página de aquí, yo voy a aplicar o a insertar en la categoría experimental. Tenemos 4 opciones que nosotros podemos utilizar. Pero antes de esto, ustedes tienen que conocer que esta categoría experimental se encuentra oculta. Entonces, ¿cómo agregamos estos recursos dentro de esta categoría? Debemos ir a iDevices disponibles y aquí vamos a buscar todos aquellos recursos que encontremos que diga como categoría experimental. Entonces aquí encontramos el primero que dice adivina, lo activamos y así buscamos los otros 3 y al final ponemos en guardar los iDevices. Y allí es cuando aparece en realidad esta categoría. Entonces, aquí podemos escoger, por ejemplo, este que dice adivina. Ponemos el nombre del juego, vamos a mantenerlo por el momento allí en adivina. Acá lo que tenemos es la sección de instrucciones y acá simplemente lo que vamos a decirle al estudiante cuál es el procedimiento a seguir, ¿sí? Entonces, este juego adivina no es más que un juego de palabras que el estudiante va a ir leyendo ciertas definiciones que pueden ser definiciones puntuales de nuestros contenidos en la asignatura y el estudiante tiene que ir con el teclado interactuando con este recurso. Por lo pronto, dejamos el texto tal como está acá. Dentro de las opciones vamos a manejar cosas como el tiempo. Entonces, aquí vamos a definir si queremos al estudiante a lo mejor darle esa sensación que tiene en el juego, vamos a jugar mucho con esto, con el tiempo. Si queremos darle más espacio para que conteste, si queremos manejar, digamos, los niveles de dificultad, podemos ir acortando el tiempo para que el estudiante se vea forzado a lo mejor, pues, contestar las respuestas, leer más rápido, analizar las cosas más rápido. Acá está el tema del tiempo y acá podemos utilizar las vidas. ¿Cuántos intentos el estudiante va a tener para poder completar el recurso? Entonces podemos dejarle en 3, podemos ponerle 2 vidas. Y acá, si es que las preguntas que nosotros definamos acá abajo van a presentarse en el orden en las que creamos o simplemente van a estar al azar. Finalmente, pues dice, ¿quieres mostrar las soluciones? Si es que el estudiante falla en la interacción con el recurso, queremos que se visualice como retroalimentación la solución o no queremos que se visualice, ¿sí? ¿Y por qué periodo de tiempo esto va a estar visible en pantalla? Obviamente estos tiempos que se muestran aquí son en segundos, tal como nos indica aquí, y acá simplemente pues el porcentaje de letras a mostrar es que nosotros, por ejemplo, aquí ponemos la definición de, pongamos acá, CPU, y acá lo que va a salir es la unidad central de procesamiento. O quizás en otra asignatura tenemos aquí Tim Berners-Lee, es el padre de la web, ¿no es cierto? Ponemos aquí GPS, ya. Entonces, este es el sistema de posicionamiento global, ¿ya? Con estas 3 creo que tenemos suficiente para poder ejemplificar. Esto de aquí
no es más que eso. Podemos quitarlas, que podemos duplicarlas, todo lo que queramos nosotros hacer aquí. E incluso podríamos incorporar una imagen como para que salga una imagen de ayuda para el estudiante. Lo que sucede acá con este porcentaje es que cuando nosotros variamos esto de aquí, la ayuda visual que se le va a mostrar al estudiante va a variar. ¿A qué se refiere esto? Que el momento que el estudiante interactúa con el recurso, se le va a mostrar el 35, en este caso el 35% de letras que compone la palabra completa. Entonces, eso va a ser de forma aleatoria. La primera vez que él entre, que él juegue, se le mostrará una letra, la siguiente vez se le mostrará otra letra y la siguiente vez otra letra, ¿vale? No es que se le va a estar mostrando siempre exactamente el mismo patrón. Los patrones van a estar cambiando en cada uno de los intentos. Entonces, si ustedes quieren ser más benévolos, quizás con los más pequeños, le pueden ir variando, subiendo el porcentaje de letras de la palabra o de la frase que se van a ir mostrando. Después de esto, nosotros pasamos al itinerario. ¿Cómo es esto? Este objeto puede interactuar con otros objetos que nosotros vayamos creando. Es decir, yo puedo tener en la página, en la página primera puedo tener un objeto y si es que yo deseo, puedo pedirle al estudiante o puedo pedir que cuando el estudiante complete determinado porcentaje del juego, se le muestre, por ejemplo, un código en el que vamos a poner, digamos, nivel 2 o etapa 2, lo que sea. Y aquí le vamos a decir el porcentaje de aciertos que el estudiante va a cumplir para yo poderle mostrar el código que va a desactivar la página 2 que tiene otro objeto de aprendizaje. Entonces, en la página 2, para yo poder solicitarle al estudiante este código, simplemente lo que tengo que hacer es aquí arriba activar. Es necesario el código de acceso. ¿Cuál es el código de acceso? Simplemente nivel 2 y acá le voy a pedir ingresa el código. Entonces, eso nos va a ayudar a que quizás podamos entrelazar los distintos objetos que vayamos creando, las distintas páginas entre una y otra. O irle preguntando al inicio preguntas que sean como de cultura general, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosas que son muy básicas y después, a medida que vamos avanzando, vamos complicando la vida quizás con preguntas un poco más rebuscadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes me van a decir, pero el estudiante va a compartir las contraseñas, ¿sí? Pero nosotros en el Moodle vamos a ver la actividad que tiene el estudiante y el momento que se cumplió este 90%, pues evidentemente solo a esos estudiantes el juego les va a visualizar ese código. Sí, entonces nosotros podemos tener ese control de saber qué estudiante simplemente le pidió ese código a algún compañero. Ahora, yo lo que quisiera es interactuar, por ejemplo, con el recurso y para esto yo tenía... Ya, esto es algo que yo ya coloqué en el Moodle como parte del contenido que se trabajó en esta semana. Entonces, si nosotros previsualizamos esto, va a suceder lo siguiente. Entonces, tengo acá todo el tema conceptual, ¿sí? Y al final cierro con la retroalimentación. Y en la retroalimentación es donde coloco el juego. Simplemente ponemos acá, clic en empezar, y este porcentaje de aquí es ese 35% que nosotros habíamos colocado. Y acá abajo se muestran las definiciones de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, soporta varios estilos de programación. Entonces, en este caso, el estudiante tiene que saber que eso es multiparadigma, ¿sí? Entonces, el estudiante responde. Si está acertado, simplemente pues le va a permitir pasar a la siguiente definición. Y aquí lo que le pregunta es, por ejemplo, la extensión que debe llevar un archivo escrito en Python. Entonces, si el estudiante se equivoca y me pone aquí .go, obviamente le quitó una vida y solo le resta una vida
para poder contestar el resto de preguntas. ¿Sí? Tenemos acá cuántas preguntas están faltando, son 9 preguntas, y el tiempo que tiene para contestar cada pregunta nos va mostrando la indicación en el tiempo que nos falta. ¿Sí? Entonces, permiten pasar valores a una función. Entonces, el estudiante sabe que incluso debe escribir correctamente con tilde. Si no escribe con tilde, pues también comete errores. Se puede ejecutar en varios sistemas operativos. ¿Qué es eso? El estudiante tiene que saber que es multiplataforma. Y así podemos ir respondiendo a cada una de las preguntas hasta que el estudiante concluye y le da el número de aciertos que ha hecho, el número de errores que ha hecho y la puntuación que ha obtenido en cuanto a la acumulación que se muestra en la parte izquierda. Me parece que este tipo de recursos, como ustedes ven, el estudiante necesita conocer ya ciertos conceptos para poder lograr el objetivo. E incluso podría llegar a decir que no en un 100%, porque por allí, si falló una vez en determinado concepto, quizás puede pedirle favor al compañero, pero en el momento que le pide de favor al compañero, pues en ese momento está adquiriendo ya por parte del compañero pues un refuerzo. O el estudiante evidentemente va a tener que volverse a la teoría, va a tener que preguntarle a Google, pero de alguna de las formas el estudiante va a terminar sabiendo cuál es la respuesta a esa pregunta. Entonces, si echamos mano de este tipo de recursos, o incluso capaz podemos evitar los formularios, los típicos cuestionarios, y poder usar este tipo de recursos para nosotros tener la retroalimentación. Ahora, ¿qué es lo que recoge el Moodle? En el Moodle, por ejemplo, estos son los resultados del objeto que acabamos de ver trabajando. El estudiante en el primer intento sacó un 0. ¿Sí? Se quedó intentando allí mismo, tuvo 5 intentos más, acumuló 6 intentos y en el último intento obtuvo un 10. ¿Sí? Entonces nos va registrando la valoración que va teniendo cada intento. Y esto es lo que nosotros podríamos sacar de ventaja para nosotros poder conocer si es que el estudiante está interactuando con el material que nosotros estamos subiendo, y si no está interactuando con el material, al menos está teniendo una guía de lo que tiene que leer en otro sitio web, de lo que tiene que aprender para poder cumplir el objetivo de ese recurso. Bien, entonces yo ya les había manifestado a ustedes que lo que trabajamos nosotros acá en Excel Learning tenemos que exportarlo exclusivamente sí o sí como un estándar educativo en la versión 1.2. Y esto es lo que nosotros al momento de dirigirnos, entonces el momento que nosotros creamos el recurso, lo que vamos a hacer es que este sea un score, es decir, el que aparece prácticamente al final de todo eso, paquete score. Este es el que elegimos y una vez que elegimos este, simplemente las configuraciones que debemos tener en consideración es lo siguiente. A ver, vamos a hacer las configuraciones de siempre, ¿no es cierto? Vamos a decir cuál es la calificación, ¿sí? Entonces, elegimos si es que vamos a valorar con la calificación más alta, promedio, o va a ser las calificaciones sumadas. Si en este caso he dejado yo como el promedio, o quizás ustedes podrían ponerlo más alta, ya eso decidirían ustedes. Y si es que el objeto ha sido exportado como SCORM, es completamente compatible con Moodle, y Moodle y el objeto de aprendizaje ya automáticamente hacen el tema de la interconexión. Esto es lo único que debemos tener. Entonces, lo que ustedes tienen, por ejemplo, acá en la primera parte,
es lo siguiente. Vamos a echarle a andar esto de aquí. Y, por ejemplo, esta es una asociación compleja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permite escuchar audios. ¿Qué es lo que permite escuchar audios? Los parlantes, ¿no es cierto? La unidad central de procesamiento, ¿cuál es? Es el CPU, ¿no es cierto? ¿Qué más? El monitor permite redactar textos, el teclado, ¿ya? El ratón me permite al usuario elegir la pestaña en el navegador web, por ejemplo, ¿sí? El monitor permite que el usuario tenga mayor control con los programas. Y el disco duro permite almacenar, ¿sí? Entonces tenemos acá los estados, acá el tiempo, me sobraron 6 segundos para poder contestar, para poder, claro, cumplir el objetivo del juego. Y asimismo podemos ir armando distintos tipos de objetos. Por ejemplo, acá un crucigrama sirve para interactuar con las ventanas de claro, con las ventanas de los programas. El ratón, ¿sí? Acá permite que el usuario visualice las interfaces de los programas y pueda ver dónde hacer clic o qué sé yo, monitor, ¿sí? Parlantes. ¿Ya? Aquí obviamente lo que juega es el tiempo, ¿ya? Y eso de aquí está corriendo ahorita en el escritorio porque está en un modo de desarrollo. Pero el momento que yo quiero trabajar con Moodle, simplemente me voy a archivo, le pongo exportar como HTML, es decir, me va a exportar como una página web, ¿sí? O, bueno, al revés, me va a exportar como una página web o a su vez me va a exportar como un paquete SCORM, que también obviamente me va a dejar una huella en el Moodle. Sí, me va a decir que hubo interacción por parte de un estudiante y también se le podría tratar como un insumo con una nota sobre 10, por ejemplo. Entonces, el momento que ustedes hacen la exportación, simplemente ustedes ya pueden acceder a través de... Y esto ya es manejable para el estudiante a través de nuestras aulas virtuales. Sí, entonces... Acá vamos pasando a cada una de las fases que tiene este juego.